Thank you for Y all of you that are here. y bueno, pues yo estamos ahí, les encargo por favor, como lo están viendo en sus pantallas, So as you're looking on the screen, siempre yo creo que debemos de darle honra con el tiempo y con el enfoque completamente a Dios. we always need to give the honor and focus to God and Yo honor. sé que algunos quieren usar sus celulares I know that some of you want to use your cell phones para ver alguna escritura, to look up a scripture, pero a veces se desvían los ojitos but sometimes our eyes y se desvían los deditos detour or our fingers y comienzan a irse a otros lados. and they begin to go somewhere else. Ay, ya me llegó un mensaje. Oh, I got a message. Ay, ya me pusieron esto en Facebook. Oh, I got this from Facebook. Ay, ya Notification. se me olvidó decir esto. Voy a mandar un mensajito diciendo que, y Oh, así y I se forgot to empieza say this, and I'm going to send a little message, and that's how we start y se desenfoca uno. to ¿Verdad que sí? lose our focus, right? Es tan fácil desenfocar. It's so easy to En lose serio. focus. Seriously, Pasa un mosquito y te desenfocas. a little fly passes by and you lose focus. Un mosquito te puede desviar. Just a little mosquito can De este tamaño. make you go astray. Imagínate Just los a mosquitos tiny que se one. levantan al baño cada rato. Imagine the big flies that get up to the No washroom son moscos, all the perdón. time. Pero imagínense que los hombres fuéramos moscos. Imagine if we were mosquitoes. Más distracción, ¿verdad? More distraction, right? Ah, Dios, bendito Dios. Dios es bueno. God is good. Pues vamos a comenzar. Quiero hablarte. Es que hay varias cosas que quiero hablarte, pero So la let's begin. palabra There's several things that I want es to talk clara to you. donde dice que estemos de verdad enfocados en las cosas de arriba, But the Word of God says that let us be focused on the things of above, donde está Cristo where sentado, Christ is sitting down, y no poner la vista en la tierra, and not to fix our eyes on the things of the earth, sino porque ahí es donde nosotros estamos cimentados en Cristo. because we are founded in Christ. Y Cristo está sentado en lugares celestiales And al lado Christ del is Padre. sitting in heavenly places beside the Father. Y entonces dice, busca las cosas de arriba And he y says, look no for las the de things la tierra. above and not of the things of the earth. Así es de que vamos a buscar al reino, amén. So let's seek the kingdom, amen? Pues vamos a dar gracias a Dios y vamos a comenzar. Quiero que vayamos. Let's give thanks Hoy to le the Lord. puse, habíamos quedado de Let's- hablarles de la iglesia del reino. Let's y begin. yo We're quería going to seguir talk hablando. about the church of the kingdom. Amén. Vamos a dar ahí en la iglesia del reino. So let's do it. ¿Ya la tiene ahí? No, ese es. ¿Está la siguiente? Creo que. ¿Es esa? No. La iglesia del reino. Ya está ahí ya puesta. Esa. ¿También todos? Are you doing La iglesia okay? del reino. La iglesia del reino. The ecclesia of Ahí the está. kingdom or church of the kingdom. Dios me había inquietado con esta palabra y bueno, pues hay que hablarla, ¿verdad? God was making me uneasy about this Efesios word, and let's speak about it. 3, 8 al 11. So Ephesians Pablo hablando a los Efesios 3, 8 to 12. dice, a mí Paul talking to the Ephesians. que soy el más pequeño de todos los santos. To me, who I am less than the least of all the saints. Pablo era un hombre tan estudiado. Paul was a man who had lots of studies, Pablo era un hombre que Educated. podía jactarse and he could boast de mucho conocimiento, of having lots of knowledge, de mucha cultura, having lots of culture, de mucha autoridad que tuvo, and he had lots of authority, de grandes puestos que tuvo, of great positions he had, de grandes cosas que hizo. and great things that he did. Y él dice eso, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, And he says this, to me, who I am the less than the least of all the saints, me fue dada esta gracia this grace was given, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ,
y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido and to make all see what is the fellowship of the mystery, desde los siglos en Dios, which from the beginnings of the que ages creó todas las cosas, has been hidden in God who created all things, para que la multiforme sabiduría de Dios through Jesus Christ, to the intent sea ahora dada a conocer that now the manifold wisdom of God might be made known por medio de la by iglesia the church a los principados y potestades to the principalities and powers en los lugares in celestiales, the heavenly places, conforme al propósito Aco- eterno according to the eternal purpose que hizo en Cristo Jesús, which he accomplished in Jesus nuestro Christ, Señor, our Lord, en quien tenemos seguridad and whom we have boldness y acceso con confianza por medio de la fe and access with confidence through faith En él. in him. Amados, vamos a hablar, yo sé ahorita la iglesia y siempre, o sea, siempre se dice, ay, ahorita está habiendo mucho ataque, ahorita My está beloved, habiendo... we're going to talk about the church, and sometimes it's been said that there's been a lot of attacks right now, Sí hay Yes, there are. momentos en que, and there's moments de que toda la iglesia and where all the church tiene momentos de guerra, has times of war. que a veces la gente dice, ya no sé por dónde llega el golpe. That sometimes people say, I don't even know where the blow is coming. Hay tiempos también de descanso And also there's times of rest, y de victorias, and there's times of victories. pero la guerra siempre ha existido But the warfare has always existed, y siempre ha habido problemas fuertes. and there's always been harsh problems. ¿Estás de acuerdo conmigo? Do you agree with me? Siempre ha habido conmigo, siempre ha habido problemas. There's always been problems. Entonces, todo lo que Dios quiere es que aprendamos algo So what God really wants us to do is to learn something. para que podamos nosotros pelear So la that buena batalla. we can fight the good fight. Entonces, esta escritura So this scripture habla algo importante. speaks about something important. Está hablando de la vida Speaks about life, verdadera en the Cristo, true life in Christ, la naturaleza verdadera en the Cristo true nature in y el Christ, propósito and the verdadero true purpose de la iglesia. of the church. O sea, escúchame bien, lo que está hablando Pablo aquí So listen up. What Paul is speaking about here, es que habla entonces de la vida, he speaks about de la life naturaleza and the y de nature la naturaleza del propósito, perdón, and de of la the iglesia. purpose of the church. Y Dios desea que tengamos realmente un conocimiento pleno And God desires for us to have a full knowledge de los recursos of the y resources de las riquezas que Dios nos manifiesta and of the riches en that las God escrituras. manifests to us in the scripture. Y lo vemos aquí. And we see it here. Entonces Pablo comienza diciendo, So then Paul starts saying, a mí se me fue dada una gracia, ¿saben? it has been given to me a grace, Para anunciarles a todos to announce to you los all, the gentiles, Gentiles, lo que es el evangelio o el mensaje what is the message de las inescrutables riquezas and the que hay en mysteries Cristo. of the hidden riches that are in Christ. Entonces, está declarando So he's declaring lo que Dios nos había entregado y ha entregado, what God has already given to us. y a través de dárnoslo por medio de la sabiduría, And through giving it to us through the wisdom, para que la iglesia y tu vida, tú como ser humano, so that the church and you as a human being realmente cumplas tu will propósito. really be able to fulfill your purpose. Porque dice que tenemos que tener un conocimiento Because he says that we have to get such knowledge de la multiforme sabiduría de Dios. of the unsearchable wisdom of God. Dice ahí, entonces, para que nosotros podamos, como iglesia, entonces, So that we can be able to, as church, dar a conocer to make known aún a los principados y even to potestades principalities and powers en los lugares celestiales. in heavenly places.
Si nosotros batallamos aquí en la tierra Here we struggle on earth para nosotros hacerle del conocimiento a la gente en la tierra. to be able to make known this knowledge to people on earth. A veces no tenemos la capacidad ni siquiera para expresarnos con las personas aquí en la tierra. Sometimes we don't even have the capacity to express ourselves with the people here on earth. Cómo hablar con autoridad y poder del evangelio. How to speak with authority and power about the gospel. ¿Cómo lo podemos hacer para llegar hasta los principales y potestades Then how can we get to the principalities and powers en lugares celestiales? in heavenly places? Si Dios nos ha llamado hasta para llegar a esos Because niveles. God has called us even to get to those levels. Dios quiere, imagínate el poder So imagine the power y la autoridad que Dios quiere que realmente tengamos. and the authority that God wants us to have. Pero vivimos vidas cristianas But we live Christian lives como hombres naturales, as natural men, carnales, as carnal men, donde nuestros conceptos se limitan or our concepts are limited por la falta de entrega al conocimiento de Dios. by the lack of ourselves being given to the knowledge of God. Pero va a llegar un fin de este tiempo, But de it's estos going to be tiempos. an end to these times. Y esa iglesia que fue llamada And that church that has been called a dar, a ser la que dé el mensaje to be the one who will make known the message, aún a las potestades y principados y a Even- todo ser existente, even to the principalities and powers and every existent being, pues no sea dada y no sea cumplida. would not be able to be fulfilled. Pero dice ahí completamente, But it says there completely, leímos as we read en el verso 10, in ¿verdad? verse 10, right? Que dice ahí, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quién? So now to the manifold wisdom of God will be made known through whom? ¿Por medio de quién? Through whom? De la iglesia, Through the de church. ti, de mí, You, me. ¿verdad? Entonces, y dice que debe ser ahora también. And it says has to be now. Es ahora donde nosotros tenemos que trabajar. It's now where we have to work. Y todo eso será posible solamente llegando al conocimiento y a la sabiduría. And all this will be made possible only getting to know the wisdom and knowledge Y a la plenitud de su gracia. and the manifold wisdom of His grace. Y entonces es un privilegio que Dios conceda eso a su iglesia. So then this is a privilege that God ¿No lo has creen? given this to His church. Do you Es un believe it? privilegio de verdad que Dios haya entregado It's a true privilege that God has given esa gracia a la iglesia. that grace to the church. Y más privilegio que te haya escogido a ti, And even more privilege that He has chosen you que me haya escogido a mí. and He has chosen me. Así es de que aquí nos dice a la iglesia le corresponde So- anunciar, Here He's saying that it's to the church to announce dar a conocer el evangelio de las buenas nuevas, and may get to know the gospel of the good news. dar a conocer su gracia, Get to know His grace, sus and riquezas His riches, made it known, y de lo que Jesús ya hizo. and of what Jesus already did. Dice ahí que nosotros, ahora sí que todo estaba planeado ya. It says there that everything was even planned beforehand. Lo dice en el verso 11. He says it in verse 11. Dice ahí conforme al propósito eterno que hizo According to the eternal purpose which He accomplished. en He Cristo Jesús. accomplished, or He made, Nuestro was made Señor. in Christ Jesus our Lord. Un propósito que ya hizo para cada uno. On purpose that He already had made Un for each one propósito of us que ya hizo para la iglesia. and for the church. O sea, no fue algo que a Dios se le ocurrió al último So- minuto. It's not a last minute occurrence from God. No es algo que lo inventó por la necesidad de la gente. It's not that something that He made up, invented because of the need of the people. O sea, no creó eso He did nada not más por crearlo, created just for the sake of creating it, sino Él creó su iglesia. but He created His church. Porque por medio de su iglesia él iba a ser glorificado. Because through His church He was going to be glorified.
Anteriormente había mucha sabiduría y muchas revelaciones Before time, there were lots of wisdom and lots of revelation en hombres ungidos, como lo in hemos dicho. anointed men, as we have said. Pero en este tiempo se lo revela a su iglesia But during this season, he reveals it to his church para que conozcamos los tiempos, so that we get to know the times and the seasons, para que te fortalezcas. so that you will become strong. Entonces, la única forma de que la iglesia pueda llevar ese conocimiento a los demás So the only way that the church can get this knowledge to others, y lo que Dios desea que anunciemos and what verdaderamente God really wants us to announce, es entender nuestra ubicación y nuestra posición is when como we cristianos. understand our position and understanding of as Amén. Christians, Nosotros ya nos where movemos we're planted. en planos celestiales. We now move in heavenly places. El que realms. sigue siendo afectado por las cosas de la tierra The person who keeps being affected by the things of the earth y la carne responde and the flesh responds, es porque todavía está plantado en la tierra. it's because he's still planted on the earth. Pero el que se ubica en los lados But the one who positions Celestiales. themselves in the heavenly places vive en Or una realms. manera sobrenatural. lives in a supernatural way, Gracia sobrenatural, a great supernatural grace, amor in sobrenatural. a supernatural love. Todo es sobrenatural. Everything becomes supernatural. O sea, tu seguridad sobrenatural, And your certainty or assurance is supernatural. sanidad sobrenatural. Supernatural healing, Todo es sobrenatural. everything becomes Porque supernatural. tú ya no vives en la tierra, sino vives en todo lo que es las leyes espirituales. Because you don't live on earth, but Qué rather difícil es. live in the supernatural Para laws of the heavenlies. It's Para so muchos de difficult nosotros. for many of us, Porque cada rato nos bajamos a la tierra. because we come down to earth every little time, every given moment. Porque cuando uno realmente vive en la esfera sobrenatural, en la Because- esfera celestial, Because when we really live in the heavenly atmosphere or spheres, todo cambia en tu vida. everything changes in your life. Que abajo tienen angustias, tú vives en otra manera. Down here, you live in anguish, but you Tienen live in a different way. temores, People here have spheres tienen contiendas, and fights tienen tantas cosas, and so many things, inseguridades. insecurities. Cuando tú estás en el nivel alto, But when you go in to live in higher créeme levels, que es diferente. believe me that it's very different. Pero entre más elevado estás, But the most higher that you get, entra en ti un dolor comes in you as such pain y una compasión del reino and compassion from the kingdom por lo que sucede abajo. for what is happening down here. Porque cuando estás en la tierra, Because when you're on the earth, tu vista your sight y tus sentidos están and your senses sensibles solamente a lo que está cerca de ti, are sensible only what's approaching you or close to you, around you, a lo que ves, what you see, con los que tienes comunión, or what with the ones that you have communion with, con lo que hacen y no hacen, what they do and they don't, con lo que tú haces y no haces por or, ellos, or pero what en you la do tierra. or they don't do for them here on earth. Y muchas cosas que suceden en la tierra que tú alcanzas a ver And many things that happen on the muy earth, poco. and you can see just a little bit. Y después te volteas a ver a ti. And later on you turn to see yourself. Pero cuando tú estás en los niveles, But when you're heavenly levels, ves más you can see de lo que te beyond, imaginas. more than what you can imagine. ¿Qué es lo que está pasando en la tierra alrededor? What happening on the earth around, ¿Qué está pasando espiritualmente en países como Cuba? and what's happening in countries like Cuba. ¿Qué es realmente por qué está sucediendo los conflictos Why en these Rusia, conflicts are really Israel, happening in Ucrania? Russia, Israel, and Ukraine? Pero vivimos enfocados But then we live en focused mantener nuestros pies en la tierra. and just keeping our feet on the earth. Nos decimos cristianos, We call ourselves Christians, pero vivimos en cristianos, pero vivimos en la carne.
but we really live in our flesh. Escúchame bien, entonces la ubicación y So la listen up. posición son importantes. The positions and the localizations are important. Cuando tú conoces tu posición y tu condición, When you know your position and your condition, tú podrás cumplir con tu propósito. you will be able to fulfill your purpose. Entonces, es lo que va a definir Then that is what's going to define el poder the power y la autoridad que puedes ejercer en la and the tierra, authority that you can exercise on the earth, intercediendo por otros. interceding for others. Es porque ahora sí que es lo que tu posición y ubicación van a definir tu fe. Because your position and localization is going to define your faith. Así es de que vamos a buscar ubicación, amén, So let's seek for our location, amen, y nuestra condición. and our condition. En este libro de Efesios revela que la naturaleza de la iglesia And this book of Ephesians reveals that the nature of the church menciona la función de la iglesia, also mentions the function of the church, el orden, the order, la and posición, the position, el poder. and the power. Se nos da en sí a conocer quiénes somos, It is given to us to know who we are, qué tenemos, what we have, qué podemos, what we can do, qué hacemos como iglesia de what Cristo we do as a church of Christ en este tiempo. during these times. Entonces Pablo deseaba que todos conocieran esta verdad. So Paul was desiring that everybody will get to know this truth. Porque si tú conoces las riquezas que hay en él, Because if you get to know the riches that are in him, si tú conoces la multiforme sabiduría de Dios, if you get to know the manifold wisdom of God, ¿por qué se llama multiforme? Te quedabas pensando. why does it call it Multiforme multiform? sabiduría de Dios. Multiform Porque su and sabiduría manifold is because his wisdom, abarca todo it embraces y everything puede moldear cualquier cosa and can mold anything y puede ajustarse a todas las cosas and can adjust to everything para transformarla. to transform it. Entonces el objetivo So Es then the objective confirmar y equipar a la iglesia. is to confirm and to Como equip ser the humano, church as a human being. Y aquí Pablo manifiesta lo And que ya here, lo que él fue llamado a Paul- anunciar. Paul manifested what he was called to announce La iglesia no es una organización, or to entendamos get to eso. know. Like the church is not an organization. Let's understand Es un organismo, that. It's an organism porque es un cuerpo. because it's a body. Entonces, es la iglesia verdadera. That's the true church. Así es de que la iglesia, y estoy hablando no como congregaciones, no como congregación, I'm not talking about as a congregation, sino como la verdadera iglesia de Cristo. but as the true church of Christ. En una congregación podemos ver muchos creyentes And in a congregation, we can see many believers congregados, congregated, pero viviendo en la tierra. but living on the earth. Pero en lugares celestiales But the heavenly places, está la verdadera iglesia. that's where the true church is. Aquí podemos ver siempre que se congregue la gente, Here we can see that people congregate always, pero la iglesia verdadera es la que vive en en lugares celestiales. but the true church is the one who is living in the heavenly places. Efesios nos vuelve a hablar ahí ya que conocemos esta escritura, pero vamos a poner Efesios 1, 16, 18. Ephesians 1, 16 to 18 Dice says, ahí, no ceso. "Do- Él no cesaba, fíjense, dice, él no termino, no I do not dejo de cease. hacerlo. I do not stop doing it." Era tanto su anhelo It was so much his de- desire de que tomaran este conocimiento. that people get to take this knowledge. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, I do not cease to give thanks for you, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, making mention of you in my prayers, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, that the God of our Lord Jesus Christ, el Padre de gloria, the Father of glory, os dé espíritu de sabiduría y revelación may give to you the spirit of wisdom and en el revelation conocimiento de Él, in the knowledge of him,
ya tenemos que tener más revelación quién es Dios We already have to have revelation who is Jesus, who is God, y cómo opera Dios. and how God operates. Dice 18, alumbrando los ojos Verse 18 says, "The eyes of your understanding being de vuestro enlightened." entendimiento, Mhm. alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Enlightening the eyes of your understanding. Tienes que tener ojos de So you entendimiento, have to have eyes of understanding, no ojos carnales, not carnal eyes. ojos que cuando ves por estar en lugares celestiales entiendes But when you're in propósitos. heavenly places, ¿Por qué you está can see pasando esto? the heavenly purposes, ¿Por qué why se things está are happening, permitiendo esto? why these things are being allowed to happen. Dice así, para que sepáis cuál es la esperanza al que Él os ha llamado. That you may know what is the hope of his calling, Y para que sepas cuáles son sus riquezas de la gloria de su herencia. and what are the riches of his glory, of his inheritance santos. in the saints. Pero andamos caminando, But we're just walking, cojos, limping, abatidos, worn out or angustiados, defeated, anguished, atemorizados, full of fear, oprimidos, oppressed, divididos. divided. Hay muchas cosas. And there's so many more things. ¿Con qué ojo lo estoy viendo? So what kind of eye am I looking at? Nada más escucho el vivir en lugares celestiales, pero la realidad, dice muchos, bájate. I just listen Estamos en la tierra. about living in heavenly places, but in the reality, Arreglemos many say, "Come down. y veamos cosas. We're here on the earth. Let's fix things." Ve cómo está en el médico. See how they're going to the Por medical ejemplo, doctor. ahorita Like right que a now, mí, tenemos una hermana en el I hospital have a sister in the hospital, y que pueden decir, ¿sabes qué? Y que está en tratamiento y decimos, ¿pero qué pasa? and we can say that she's going through treatment. But what happens En la tierra, no, ella on the earth? tiene que, bueno, ahora sí que reconocer su She enfermedad. has to recognize her sickness. Pero ¿sabes qué? But you know what? En lugares celestiales Dios dice, ¿sabes qué? Yo tengo mejores respuestas. In heavenly places, God says, "I have better answers." Pon tus ojos arriba y no en la Gaze tierra. put your or fix your eyes above, on the things of the earth. Entonces dice aquí para que sepamos cuál es la esperanza que hay en él, So it says here, sobrenatural, so that we can know what the hope is in Him, una paz A que dice que supernatural sobrepasa todo with the entendimiento. peace that surpasses all understanding. El mensaje más extraordinario The most es que extraordinary dicen message. los musulmanes, ¿cómo ustedes, los cristianos, pueden soportar muchas cosas? Muslim people ask themselves, how can you Christians be able to bear so many things? Porque nosotros luego nos desesperaríamos, Because we right away we get nos desperate, ponemos agresivos. we'll become aggressive. Me han dicho en mis vecinos, Even my neighbors que have son told me, musulmanes, they're Muslim. siempre te veo alegre, siempre te veo, I always see you happy. parece como que no pasa contigo nada It de seems like malo. nothing bad happens with you. Es que sobrepasa todo entendimiento. It's because my peace surpasses all understanding. Por eso digo, Jesús, mi That's- paz yo la doy, no como la da el mundo. That's why Jesus said, "I give you peace not as the world gives it." Personas que no nos movemos People that we do not move por la carne, by the flesh ni por lo que pasa en la tierra. or what goes on the earth. No entendiendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, Because they're not understanding that our warfare is not against flesh or sino blood, contra espíritus y huestes de maldad but against spirits and que vienen, powers of que vienen evil y meten that come in middle engaños, and bring falsas ideas, false ideas falsos and conceptos, deceit and false concepts, falsos sentimientos, false sentiments, para traer espada entre la to gente. bring sword among people. ¿Dónde caminamos? So where do we walk? Nos gusta mucho,
yo vemos seguido esta palabra de que estamos sentados en los lugares celestiales. ¡Yeah! We see this world very often. Oh, we're sitting in heavenly places, and we're like, yay! Y dice aquí, And it says there, no, déjale ahí. Dice, alumbrando el entendimiento, de riquezas, de los santos. Ok, sí, fíjense bien. Dice ahí, déjale ahí. De los santos, esperanza llamado de los santos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿para que qué? it says, enlightening the eyes of your understanding for what? Para que sepas. So that you may know. Para que sepas. So that you may Entonces know. siempre hemos dicho que la clave es el saber. So the key here is the knowledge. ¿Y cómo sabes And how do you know? si no te metes con Dios? If you don't get into God Para tener su iluminación. to be enlightened. La función de la iglesia The role of the church no es solamente para estudiar is not only to study letra, the written word, es para saber is to know en el Espíritu lo que Dios quiere in de the spirit nosotros, what God wants from us, para que nos ilumine. so that He can enlighten. Mucha gente allá afuera define a la iglesia de diferentes maneras. Many people out there defines the church in several ways. Por la manera en que te ven y el testimonio que dan todos By los the way cristianos. that they see you or the testimony as Y Christians we give out. tienen un concepto falso And they have a false concept por lo que ven, for what they see, pero no saben nada. but they really don't know anything. Para tener el conocimiento de qué es la iglesia tienes que saber. In order to have the knowledge of what the church is, you have to really know. Por eso la gente es ignorante a la hora que hablen y critiquen la iglesia. Muy That's fácil. why these people are ignorant and they criticize and talk about the church very easily. Se critican muchas cosas. They criticize many things. Pero dice aquí que la principal cosa es que dice ahí que alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepan. But as it says here, that the main thing is that God, Jesus will enlighten our understanding so that we get to know. Entonces debemos de seguir moviéndonos So we have to keep on moving. en que la iglesia no se mueve por el sentir, And knowing that the church has not to be moved by our feelings, sino por el saber. but through the knowledge. Y mucha gente se mueve a iglesias And many people moves to churches por el sentir, because of their feeling, por lo que sienten ahí, for what they feel there, no por lo que saben en el espíritu, not for what they know in the spirit, para equiparse en el reino. to equip themselves in the kingdom. Entonces la iglesia debe de saber So the church has to know. y seguir creciendo y creciendo, It has to keep growing and growing. y no decir, ay, otra vez la And rutina, not to say, oh, the routine comes oh, los mismos mensajes. again. All the same messages. Sí, pero pues no has cambiado. But you haven't changed at all. Tenemos que levantarnos. So we have to arise. La iglesia despierta. The church, awakened church. Es solamente despierta a través del Espíritu Santo. The church only awakens through the Holy Spirit only. No va a ser despierta en la tierra. It's not going to be awakened on the earth. En la tierra te va a adormecer On the earth is going to slumber you. tanto golpe que te da la gente. So many blows that Lo que people give ves, you, of what you Golpes see, a tu vista, blows to your sight, golpes a tus oídos, blows to your ears, golpes que oyes blows that you hear en from, todas las esferas, in all the spheres, familiar, social, del Family, trabajo, donde quiera va a haber golpes. family, work, social, everywhere. It's Y gonna te be aturden. blows. And they make you, Te aturden, te ponen, te marean, they make you dizzy, te ponen confuso, and they make you confused, te adormecen, te noquean and they casi. slumber you or even knock you off. Pero or una out. iglesia entendida será solamente en el espíritu. But the church that it really understands will be only in the spirit, Ujú. the one who lives in Por the eso es spirit. importante, no solo que no se trata de tener gente emocionada en las iglesias. So it's not about having people that are emotional in the churches. Se trata de tener gente entendida en el It's about espíritu. to have people that is understanding in the spirit. Podemos tener mucha gente, Then we can have lots of people pero sin entendimiento. without understanding. Por eso los que están
sin entendimiento, That's why the ones who are without understanding sin conocimiento and without knowledge y solamente con el puro sentir, and only driven by their senses, no se mueven en el poder de la iglesia. they really do not move in the power No of nos Christ. movemos We don't. y vemos todo negativo. And we see Ven, everything negative. están pidiendo que alguien ore por ellos They're asking for someone to pray for them porque es lo que sienten, because of what they feel. que alguien les dé una palabra They profética. want a prophetic word from someone. No. Pero Dios quiere que nosotros entendamos y God- conozcamos, But God really wants us to understand and get to know, porque eso nos va a dar la convicción. because that's what's going to give us the conviction. Ujú. Así es de que el saber me da convicción, So knowledge gives me conviction, pero la emoción but emotion nunca me va a dar entendimiento. will never give me understanding. Siempre voy a estar moviéndome por lo que siento en mi I'm carne. always going to be moving for what I feel in my flesh. Entonces, vamos a ir a Efesios 1, 19, 23. So let's turn to Ephesians 1, 19 to 23. Dice, y la cual a la superminente grandeza de su poder And what is the exceeding greatness of his power para con nosotros los que creemos. towards us who believe? Nosotros creemos, ¿verdad? We believe, right? Según la operación del poder de su fuerza, According to the working of the power of his might, la cual operó en Cristo, which he worked in Christ, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. when he raised him from the dead and seated him at the right hand in the heavenly places. Donde podemos ver que está sobre todo principado, dice el 21, And verse 21 says, far above all principality, autoridad y poder y señorío, and power and might and dominion, y sobre todo nombre que se nombra, and every name that is named, no solo en este siglo, not only in this age, sino también en el venidero. but also in that which is to come. Y someterá todas las cosas bajo sus pies. And he put all things under his feet. ¿Dice así? No, dice sometió. And he says it's in the past tense. He Sometió. already submitted everything under his feet. Dios glorioso, sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Y a quién se lo dio? And he gave it to whom? Y lo dio por cabeza sobre todas las And cosas. he gave him to be head over all things. ¿A quién? To whom? A la iglesia, To the church, la cual es su cuerpo. which is his body, La plenitud de aquel que todo lo llena the fullness of him who fills all en todo. in all. ¿De qué necesitas? ¿Qué necesidad tienes? So what is your need today? Jesús ya venció todas las cosas. Jesus already overcame everything. Jesús ya Jesus- tiene tus planes y Él ya sabe a dónde vas a llegar. He already knows what your goal is, where you're going to get. Pero toda revelación But every revelation y todo entendimiento and every understanding te llegará will come to you cuando decidas when you decide verdaderamente dejar esta tierra. to truly leave this earth. Dejar las cosas To carnales. leave the carnal things. That Porque is, hay la carne y el espíritu están en contra. because the flesh and the spirit are against each other. El espíritu te dice una cosa y la carne te dice otra. The spirit tells you one thing and the flesh tells you the opposite. El espíritu te mueve a una gracia especial, The spirit moves you to a special grace, a un amor especial, to a special love, a todo, to a un everything, amor, a un perdón especial. to even a special forgiveness, to everything. Hombres, grandes hombres espirituales, Great spiritual men, se movieron en esa gracia. they moved in this grace. José fue uno de ellos. Joseph was one of those. José fue despedido, no despedido, Joseph was not dismissed. fue acusado por sus He was hermanos, accused by his brothers, lanzado a siblings, pozo.
a un thrown to a pozo, pit, vendido, sold, encarcelado. incarcerated, Llegó a estar como ahora sí, pues ahora sí como un sirviente he ahí del became copero, del rey, a servant as the copper of the king, acusado accused, en la cárcel, thrown in jail, después levantado por los mismos sueños, levantado a ser el segundo de Faraón. and by the dreams that God gave him became the second of Pharaoh. Cuando sus hermanos vinieron con él había una hambruna. And when his siblings came to him, there was a lot of hunger, a famine. ¿Y qué hizo él? And what did he do? Él vivía sabiendo quién era en Dios. He knew who he was in God. Y bendijo a sus That's hermanos, how he lived, and he blessed his siblings a su familia. and his family. Dice, Dios tenía un propósito. God had a No se agüiten, purpose. no se desanimen, Don't get no se discouraged. sientan mal. Don't feel bad. Todo Dios lo usó por un propósito. God uses everything for a purpose. Tremendo. But isn't it tremendous? Entonces el creyente entendido, So the believer understands. nos moveremos en una plenitud The believer that understands will de move las riquezas del reino in the fullness of the riches of the kingdom en todas las áreas. in every area. Dile, yo me quiero mover en esa esfera. Say, I want to live in that or move in that sphere. Qué glorioso sería tener una iglesia donde todos fuéramos entendidos What a glorious thing would be to have a y church where tuviéramos sabiduría. all of us will be wise and understanding. Que tenemos mentalidades de victoriosos y no de derrotados todo el tiempo. That we have a mindset of victorious and not a defeated people. Que aquí nos all the time. sentimos muy padre But here we feel so awesome, y afuera estamos declarando and out que there somos derrotados, we're declaring defeat, que estamos mal. that we're not doing well, Y eso de nosotros mismos lo hablamos. and that we speak it about ourselves. ¿Sabías tú que la alabanza, Did you know that worship que dicen que está una alabanza que se ha metido en la iglesia, that has come into the church es una iglesia donde abrimos puertas al enemigo para que nos vea derrotados? is that where we open up doors so that he will see us defeated? Porque cuando cantamos, Because when we sing the tunes, debemos de declarar victorias. we have to declare victories El poder glorioso The glorious de lo que power Dios hace, of what God does, de su magnificencia, of his magnificence, de que somos más que that vencedores. we're really more than overcomers. Pero a veces hay cantos que son muy de emociones. But sometimes there's songs that are so que full of dices, emotions. es que estoy perdido. And it's because I'm Y es lost. que rescátame. Rescue me. Y hay cantos así. And there's songs like that. Cuando Dios ya te rescató. When God already rescued you. Cuando Jesús ya nos dio la victoria. When Jesus already gave us victory. Y tenemos que estar bien al pendiente. And we have to be very, de lo que very cantamos. conscious of what we sing. Porque lo que tú declares con tu boca, Because what you declare with your mouth, tú te atas con ello. you bind yourself with that. Yo soy victorioso. I am victorious. Y tenemos que vivir así. And we have to live that way. Entonces, nosotros debemos de movernos Then en we esa sabiduría. Have to move in that wisdom. Entonces, nuestra posición So then our position nos llevará al propósito. will lead us to the purpose. Porque si nos movemos por la condición temporal, Because if we move from our temporary condition, pues seremos movidos de un lugar a otro, we will como be moved por un viento, like- fácilmente. like with the wind easily from one Y place to nuestra another. carne será así. And our flesh will be wavering. Pero nosotros ya nos movemos por una condición eterna. But we move out of a ¿Cuántos son everlasting condition. Nosotros ya somos eternos. We are everlasting or eternal. Cuando tú ya estás en When Cristo, you are in Christ already, ya eres inmortal. you are immortal. ¿Inmortal? Immortal. Somos inmortales. We are immortal. ¿Lo crees o no? Do you believe it or not? Porque el que aunque esté muerto vivirá. Because even if you're dead, you shall live.
Así de sencillo. As simple as that. Entonces, por eso nosotros tenemos nuestra posición eterna en lugares celestiales. So that's why we have our everlasting position in heavenly places. A lo mejor siempre has estado sentado en una congregación por años Maybe you've always been sitting in a congregation for years and years, y estamos ahora sí que esperando que algo pase, and we're expecting something to happen, algo que te hace falta, something that you're lacking of, pero que ya se te ha dado en Cristo. but it's already been given in Christ. Nos debemos de mover en una iglesia So we need to move in a church donde ya hay un producto garantizado, where there's a guarantee product already given. porque por eso Jesús fue a la cruz y resucitó. Because that's why Jesus went to the cross and rose again. Pero necesitamos realmente venir con convicción a Él. But we really need to come with Him with conviction. Y to dice Him. entonces que todo se lo dio a la iglesia. And He said that He gave it Dice- everything to, Dice to ahí, the y church. sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. And He submitted everything over to the church under His feet. Well, and He put all things under His feet and gave Him to be head over all things to the church. Nuestra cabeza es Cristo. Our head is Christ. Dicen, ¿se acuerdan que les dije la semana pasada que Jesús no tenía dónde recostar su cabeza? Do you remember the other week that I told you that Jesus didn't have anywhere to rest His head? Entonces él tuvo que formar su cuerpo So He had to form His body para recortar su cabeza ahí. in order to rest His head there. Pero la cabeza y el cuerpo tienen que tener compatibilidad. But the head and the body has to have compatibility. Tienen que tener la misma genética. They have to have the same genetics. No le puedes poner una cabeza, no pueden injertar una cabeza de un ratón a un león, ¿verdad? You cannot insert a head of a mouse into a lion's Una body, cabeza de un toro a una gallina, ¿no? or a head of a bull into a chicken, right? Sería un monstruo, You ¿no? cannot graft it in because it will Aparte become a que no llevan monster. la misma genética. And they don't have the same genetics. Entonces la iglesia ya lleva la genética de Cristo. Church already has the genetics of Christ. ¿Cuánto vale Cristo? Huh? ¿Cuánto puede Cristo? So how much can Christ overcome or do? ¿Quién está en ti? Who is in you? ¿Cuál es tu genética? What is your genetics? ¿Hasta dónde estamos nosotros entonces libres? So until what point are we free Y somos capacitados and have been para capacitated tener autoridad y poder to en el have nombre de authority and Cristo. power in the name of Jesus? Amados, Dios es bueno. My beloved, God is good. La iglesia no está llamada para ejecutar tus planes personales, The church hasn't been called to execute your personal plans ni beneficios propios, or personal benefits, sino la iglesia fue puesta para glorificar el nombre de Dios. but the church was placed in order to glorify the name of God. Y voy a terminar con esta escritura. And I'll finish with the scripture. No, cámbiale por favor a Efesios, al que sigue, Efesios. Por esta causa, Ephesians 3:14. For this reason, doblo mis rodillas I bow my knees ante el to Padre the de Father nuestro Señor Jesucristo, of our Lord Jesus Christ, de quien toma toda familia en los cielos y en la tierra, from whom the whole family in heaven and earth is named, porque os dé, conforme a las riquezas de su gloria, would grant you accordingly to the riches of his glory, el ser fortalecidos To- con poder to be strengthened with his might en el nombre interior de su espíritu, Through por su his- espíritu, through his spirit in the inner man, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, that Christ may dwell in your hearts through faith, a fin que arraigados y cementados en amor, that you, being rooted and grounded in love, sean plenamente, may be able to comprehend plentifully, capaces. capable. ¿Aquí hay capaces? Are there capable people here De entender to comprehend con todos los with santos all the saints cuál sea la anchura, what is the width la and the longitud, length la and profundidad the depth y la altura, and the height, y de conocer el amor de to Cristo know the love of Christ, que excede todo which conocimiento, passes
knowledge, all knowledge, para que entonces That- seas llenos that you may be filled de toda la plenitud de Dios. with all the fullness of God. ¿Es cierto o no? Isn't it right? Amados, déjenme decirles algo. Let me tell you something. A veces Sometimes pueden escucharse una palabra que dice, pues no entiendo mucho, you can hear a word and you can say, I don't understand much. pero te digo una cosa, But you know what? es donde se puede pedir a Dios That's where you can ask God porque te quite de la carne y te haga un ser espiritual. that you will remove your flesh and make you become a spiritual being. Porque los espirituales lo entienden, pero los carnales no entienden las cosas. Because the spiritual people understand it, but the carnal people do not understand the things of the spirit. Así es de que, pues yo hoy eso te quería comentar, So te that's quería compartir. I wanted to share today to you, Y que seamos una iglesia entendida. and that we may become a church that understands. Y que estemos donde estemos, And wherever we are, sepamos y sepamos y We- sepamos we would know and know and know quién es Dios who God is y dónde nos quiere, en qué niveles nos quiere mover and in which levels He wants us to be moving, para verdaderamente ver su gloria, so that we can really see His glory, para movernos en su gloria to move in His glory, y para darle gloria and to give Him glory a través de nuestras acciones. through our actions. Amén. Amen. Señor, gracias te damos en esta We thank you, esta- Lord, mañana, Padre. in this morning. Damos, Señor, la honra y la gloria. We give you the honor and the glory. Señor, nadie como tú. No one like you, Lord. Enséñanos más. Teach us more. Enséñanos más de ti. Teach us more of you. Que tu gracia, Señor, y tu misericordia, That your grace and your mercy, Lord, como lo hemos pedido hoy, just as we have asked you today, no solo que sea derramada, not only to be poured out, sino que sean reconocidas but to be acknowledged y que sean valoradas and be valued. y que tengamos el conocimiento That we have to get to know, pleno have to know, en nuestro plentiful knowledge espíritu. in our spirit. Y gracias And thank you por darnos el privilegio for giving us the privilege de poder entrar, of being able to come in conocer and to get to know y tomar and to take de las riquezas of the en riches gloria and glory que tú tienes para tu iglesia. that you have for your church. Señor, gracias Thank you, Lord, porque tú, Señor, nos has escogido. because you have chosen us. Y Señor, que aunque estamos en momentos tormentosos muchas veces, And though we are going through turmoils many times, tú con palabras suaves you with your sweet words nos quieres tocar wants to touch us y confirmar and to confirm que nuestros nombres están ya escritos en el libro de that la our vida. names are already written in the book of life, Y que tú dices, ustedes ya son míos and that you say you are already mine, y que ya nos bendijiste and that you have already blessed con us toda bendición espiritual with every single spiritual blessing en lugares celestiales. in the heavenly places. Gracias te damos. We thank you, Lord, En el nombre de Jesús. in the precious name of Jesus. Amén Amen y amén. and amen. Pues que Dios, de May God verdad, bless you. nos siga bendiciendo. Keep on blessing Bueno, you. Dios sigue God bendiciéndote, que keeps Dios on te blessing siga you always. bendiciendo.